El triste final de María Carlota, la emperatriz que gobernó a México. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los últimos años de la emperatriz María Carlota Amelia de México, tras el final del imperio y la pérdida de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo. María Carlota, durante su corta aventura como emperatriz de México, se involucró directamente en los asuntos públicos del país, y aunque pocos se lo reconocen, tuvo importantes contribuciones para el desarrollo de la nación. Ejemplo de esto, tenemos que la emperatriz llegó a promulgar una justa limitación de las horas de trabajo, impulsó empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura, gastó enormes cantidades de dinero en obras de caridad, abrió guarderías, asilos y casas de cuna. Pero, ¿qué fue de ella tras la caída de su esposo y su salida de México? Pues quédate que aquí te lo contaremos todo. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para la elaboración de este video, nos basamos en el libro Historias de un Imperio, Maximiliano y Carlota, de Alonso Almudena Mejía. El libro Locos de la Historia, de Alejandra Vallejo Nájera, la novela del autor Fernando del Paso titulada Noticias del Imperio, Una emperatriz en la noche, de Laurence Van, Carlota, falsa emperatriz de México, de Marta Robles, y los artículos La emperatriz enloquecida, de la escritora Berta Hernández, y Los últimos años de Carlota en México, la emperatriz que durmió con el Papa, publicado en el sitio Secretos Cortesanos. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El distanciamiento entre la pareja imperial por las aventuras de Maximiliano. Conforme se acercaban los últimos años del Segundo Imperio Mexicano, la pareja imperial fue distanciándose con el paso de los meses. Carlota y Maximiliano disponían de aposentos y camas separadas, y cada vez fue menos frecuente la visita del emperador a las habitaciones de su esposa. Por otro lado, pronto surgieron rumores de infidelidades de Maximiliano, fascinado por las mujeres mexicanas. Además, la pareja no había tenido un hijo que pudiese heredar el imperio, situación que afectaba emocionalmente a la emperatriz. Fue por ello que Maximiliano se decidió a apadrinar y educar en el palacio a uno de los nietos de Agustín de Iturbide. Este hecho afectó mucho a Carlota, la cual vio cómo cada vez su esposo se distanciaba más de ella y llegó incluso a hacerle imposible visitar las habitaciones donde se encontraba. Fue por ello que Maximiliano la privó paulatinamente de la participación en la política, aislándola cada vez más en un ámbito privado. Número 2. Regresó a Europa a pedir ayuda para salvar a su esposo. A pesar de los desplantes que sufría de parte de su marido, ella realmente lo amaba y haría todo lo que estaba en sus manos para tratar de salvarlo, pues cada día se iban quedando más solos, y las potencias que tiempo atrás habían apoyado a este matrimonio en su odisea al inestable país latinoamericano, ahora guardaban silencio y no demostraban la menor compasión ante la situación del emperador, que corría el riesgo de perecer a manos de los liberales. Por ello, Carlota decidió cruzar el océano Atlántico para solicitar ayuda personalmente al emperador francés Napoleón III en una acción desesperada de salvar el trono de su marido. Número 3. El emperador francés se negó originalmente a recibirla. De acuerdo a lo escrito por la historiadora Alejandra Vallejo Nájera en su libro Locos de la Historia, la emperatriz de México no se rinde y se presenta en un coche de alquiler en Saint-Cloud acompañada de su dama de honor, ambas vestidas de negro por el luto que Carlota lleva por haber perdido a su padre recientemente. La guardia exterior no la deja entrar al ver que la vestimenta es impropia de alguien que pretende visitar a Napoleón, pero ella se impone con tal autoridad que acaban abriéndole paso. Irrumpen los jardines del palacio, donde sorprendentemente el emperador, quien totalmente desprevenido y a la vista de la mujer que se le aproxima, balbucea una invitación a entrar a uno de los salones. Allí mantienen una entrevista sumamente compleja. Finalmente, Napoleón III le comunicó que iba a retirar al ejército, pues lo presionaba el parlamento francés y el gobierno estadounidense. El 21 de agosto, el emperador le confirmó que no podía hacer nada ni por Maximiliano ni por México. Número 4. Ni su familia ni el mismo Papa quisieron ayudarla.
Desesperada, sabiendo que su marido corría peligro, la emperatriz envió cartas a su hermano Leopoldo II de Bélgica, pero la respuesta fue que no podía ayudarla. Se dirigió entonces al Vaticano creyendo que el Papa podría salvar a Maximiliano sin saber que ya era muy tarde. Pío IX observó asombrado a la emperatriz balbucear palabras sin sentido y en forma dramática. Carlota confesó su miedo y le aseguró que Napoleón y Eugenia la habían envenenado. Dicho esto, introdujo 4 dedos en su boca para vomitarlo. Cuando el Papa quiso llamar al séquito de Carlota, ella lo detuvo y en voz baja le dijo que quienes la acompañaban no eran más que espías del emperador Napoleón, que la mantenían controlada y acabarían con ella en cuanto pudieran. De regreso en su hotel en Roma, se negó a comer y tomar agua porque aseguraba todo estaba envenenado. Número 5. El alboroto que armó en el Vaticano. A la mañana siguiente, regresó al Vaticano y armó un gran revuelo de gritos y golpes en las puertas del Palacio Apostólico, exigiendo ser recibida por el Papa Pío IX. Ingresando a la recámara papal, Carlota se abalanzó sobre los restos del desayuno del Papa, devorándolos por completo. El Papa, con una mezcla de susto y compasión, se dio cuenta que la emperatriz solo se hallaba segura en su compañía y pidió que la dejaran con él. A la hora de comer, Carlota intercambió su plato con el del Papa porque según ella su comida estaba envenenada y la del Papa no. Incluso esa noche se quedó a dormir ahí, pues al Papa no le quedó otro remedio que prepararle una cama en la biblioteca privada junto a su propia habitación. Número 6. Los años posteriores y agravamiento de su enfermedad. Tras su fracaso en el intento de lograr el apoyo europeo para la monarquía mexicana y al encontrarse bajo mucha presión, su problema mental fue incrementándose, con episodios de lucidez y demencia agravados por las noticias que llegaban desde México. Incluso fue famoso que llegó a tomar aguas de las fuentes públicas de Roma, pues creía que eran las únicas que no estaban envenenadas. Su hermano, el príncipe Felipe, conde de Flandes, la mandó examinar con médicos especialistas que la declararon demente. Los primeros 10 años de su enfermedad los pasó entre el castillo de Teruel en Brabante y el palacio de Liken, el cual sufrió un incendio en 1879 supuestamente causado por la propia Carlota, por lo que tuvieron que trasladarla al castillo de Bouchot. Número 7. Última etapa de lucidez en su vida. Carlota fue enviada al castillo de Miramar, donde su estado de salud mental se fue deteriorando rápidamente. Maltratada por sus propios sirvientes, vivió totalmente recluida hasta que su cuñada la reina María Enriqueta de Bélgica se compadeció y la llevó a Bruselas para cuidarla personalmente. Allí su salud mejoró un poco, según contó la reina en una carta. Nuestra querida niña, puesto que la considero como mi niña, de momento va alabado sea Dios lo mejor que cabe esperar. Las noches transcurren tranquilas, su apetito es bueno y salimos a pasear 2 veces al día. ¿De qué clase de entorno bárbaro e impío ha hecho falta rescatar a la pobre Carlota? Confiando en que la emperatriz mejoró un poco, el 14 de enero de 1868, la familia le comunicó la noticia de lo ocurrido a Maximiliano. Esto le hizo nuevamente tocar fondo. Carlota fue presa de un profundo dolor. Se abrazó a su cuñada sollozando y manifestó la culpa que la embargaba. Si yo pudiese hacer la paz con el cielo y confesarme. Su hermano Leopoldo contó en una carta lo siguiente. Ha aceptado con vivo dolor pero con valor y resignación la triste noticia. En una de las últimas cartas que dedicó a su amado Maximiliano, Carlota se despidió de la siguiente manera. Tesoro entrañablemente amado, me despido de ti. Dios me llama. Te doy gracias por la felicidad que siempre me has dado. Que Dios te bendiga y te haga ganar la gloria eterna. Tu fiel Carlota. Después la pobre mujer fue transformando su lectura de los hechos. Acabaría considerando que el final del archiduque había sido glorioso. Incluso le escribió a un pariente suyo, el príncipe Joinville. Maximiliano no podía haber perecido más noblemente. Y en esta construcción, Carlota llegó a comparar lo sucedido a su esposo con el martirio de Jesucristo en el Monte Calvario. Número 8. El informe publicado sobre Carlota en la Gazette de Siege. En 1872, la Gazette de Siege publicó el informe más completo que se tiene sobre los últimos años de Carlota, utilizando las siguientes palabras. Físicamente el estado de la infortunada princesa es mejor que nunca, pues se ha mejorado en 2 años sin que ningún alivio ni cambio alguno se haya operado en su estado intelectual. La pérdida de la razón es completa.
La ex emperatriz tiene el espíritu sombrío, vive muy retraída y hasta cierto punto sola en 2 cuartos del palacio, donde ella misma preside los cuidados y arreglos de su pequeño hogar. Come siempre sola y en pie. Va ella misma a buscar en su gabinete continuo los platos que se le ponen allí sobre la mesa. Los lleva uno a su aposento y los vuelve a poner donde estaban. Esta manía es ciertamente muy original, pero tiene aún otras. Se empeña en encender y cuidar por sí misma la lumbre de su chimenea y las numerosas bujías de que se sirve. Es friolenta y quiere siempre un gran fuego. Para evitar desgracias se puso un enrejado con cerradura delante del fuego, cuya precaución ha irritado a la princesa. La mayor parte del día lo pasa en enviar telegramas a Napoleón III, que en su concepto todavía reina en las Tullerías, y en conversar con los espíritus mal definidos que cree ver andar en los pisos superiores del palacio. A cada momento manda que se hagan ricos trajes y tocados y los coloca a todos en atriles o perchas, donde practica el ceremonial de las recepciones de corte, creyendo que aquellos vestidos y sombreros representan damas de Francia y de México. Ningún afecto ha quedado en su corazón, ni siquiera por sus hermanos que tanto la quieren. Ya no abriga el temor de ser envenenada, pues come con buen apetito todo lo que se le lleva al vecino aposento del que he hablado. Toda esperanza de curación intelectual se ha perdido. Número 9. Sus últimos años en Bouchotte, su residencia definitiva. En el ocaso de su vida, Carlota tuvo arranques de ira durante los cuales rompía lo que hallaba a mano. Jamás destruyó objetos que tuvieran que ver con Maximiliano o con aquellos días en que la llamaban emperatriz. En general era pacífica y obediente con sus cuidadores. Paseaba por los jardines, pintaba, bordaba y tocaba el piano. En especial disfrutaba interpretando el himno nacional mexicano, pero nunca regresó a la lucidez. Como se sabe, Carlota era políglota. Hablaba con soltura francés, inglés, italiano, alemán y español. Debió haber sido inquietante escucharla hablar ya perdido el juicio, pasando de una lengua a otra, hablando consigo misma o con personas inexistentes. Se afirma que mandó a hacer un muñeco que para ella era la representación de su esposo y que se ponía a hablar con él. Desarrolló una manía. Cada día primero del mes insistía en ir al lago cercano al castillo y meter un pie en la canoa amarrada en el muelle. Nunca explicó por qué lo hacía. El 19 de enero de 1927, una mujer solitaria de 86 años perdió la vida en el castillo de Bouchotte, en Bélgica. Sus padres, sus hermanos, sus sobrinos y su esposo ya se habían adelantado, pero ella no lo recordaba. Aparentemente la causa fue una neumonía. En su lecho final murmuró: recordadle al universo al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Aunque según el historiador mexicano Luis Wickman, sus últimas palabras fueron: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Sus restos reposan en la cripta de la iglesia de Licken, lejos de los restos de su marido, los cuales descansan en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena. Número 10. La teoría de que su demencia fue provocada por una seguidora de Juárez. Existe la hipótesis sin fuentes confiables de que la demencia de Carlota era real y fue provocada por la ingesta del hongo conocido como Zeta teyuinti, pues se dice que Carlota fue con una herbolaria de la Ciudad de México a la cual le pidió ayuda para poder concebir. Y aunque llevaba oculta su identidad con un velo, la herbolaria, partidaria de Benito Juárez, la reconoció. El hongo teyuinti se le conoce como la carne de los dioses y se emplea en soluciones muy diluidas como un tónico, pero en concentraciones altas puede producir un estado de locura permanente. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios de qué personaje de la historia mexicana te gustaría que hiciéramos algún otro video, así como tus opiniones acerca del segundo imperio mexicano de Maximiliano y Carlota. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, pero sobre todo suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima.
El episodio más oscuro del porfiriato que la historia ha querido borrar. Bienvenidos a Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los pasajes de nuestra historia más lamentables. Un episodio del que poco o nada se habla en la escuela y que viene a confirmar el desprecio que muchos sienten por Porfirio Díaz. Vamos a abordar la historia del grupo indígena que se volvió un dolor de cabeza para el dictador y las medidas crueles que tomó para prácticamente acabar con esta cultura. Pero si quieres saber de quiénes estamos